Algunos de los que escucháis este podcast sé que os gusta también practicar otros deportes, no solamente entrenamiento de fuerza, y una de las preguntas más curiosas que me ha llegado es si se puede ganar masa muscular en las piernas solo haciendo bicicleta, que puede parecer a priori una tontería porque quizás podemos pensar, oye, pero ¿qué tiene que ver andar en bicicleta con, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza? No tiene nada que ver. En principio, bueno, pues vamos a ver si realmente se puede ganar músculo en las piernas de esta manera. También vamos a ver qué podemos esperar, porque quizás no podamos esperar gran cosa, pero sí que podamos ganar algo de masa muscular o algo de fuerza. Y sobre todo vamos a repasar un poco los principios básicos que se deben de cumplir para que esto funcione. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email, te puedes apuntar por ahí. Y a ver, este tema de la bicicleta es algo curioso porque es verdad que algunos de vosotros me habéis dicho, Iván, yo es que salgo en bicicleta 3-4 días por semana y además de, por ejemplo, llanear, además de, por ejemplo, hacer bastantes kilómetros, pues de vez en cuando me gusta subir ciertas pendientes porque aplico un poco más de intensidad, porque sé la importancia que tiene esto y no sé hasta qué punto con este tipo de entrenamientos puedo ganar masa muscular en las piernas, puedo hipertrofiarlas porque las tengo mucho más fuertes que, por ejemplo, cuando empecé hace 5 años, pero no sé si esto es eficiente o con esto puedo seguir mejorando. Bueno, pues realmente sí que se puede ganar masa muscular en las piernas solamente haciendo bicicleta, pero partimos de que quizás una persona que no haga absolutamente nada, por ejemplo una persona sedentaria que de repente mañana dice, mira, pues yo quiero empezar a hacer algo de deporte y la bicicleta me llama la atención, así que voy a salir en bicicleta. Al principio puede que únicamente ruede en llano, haga simplemente algún kilómetro para ir probando sensaciones. Luego, con el paso del tiempo, le pique un poco el gusanillo e intente subir alguna pendiente, simplemente también para retarse a él mismo, para, por ejemplo, ver hasta qué punto es capaz de subir, de no subir, de tener que parar a mitad de camino, este tipo de cosas. Así que con el paso del tiempo puede que vayamos aumentando el nivel y obviamente esta persona que era una persona sedentaria, que no hacía absolutamente nada, que por ejemplo se pasaba el día sentado, daba muy pocos pasos, en el momento que mete ese tipo de estímulo, que empieza a hacer bastantes kilómetros, que por ejemplo sube alguna pendiente, ese estímulo nuevo va a hacer que los músculos, por así decirlo, se adapten y generen cierta hipertrofia. ¿Quiere decir esto que vamos a desarrollar unas piernas enormes haciendo únicamente bicicleta? Bueno, pues no. Básicamente porque es muy difícil controlar hasta qué punto estamos cumpliendo con los principios básicos que hacen que podamos seguir hipertrofiando, podamos seguir ganando fuerza. Pero al principio se puede dar e incluso es algo que la gran mayoría de ciclistas, por ejemplo, ven, oye, al principio tienen un tono muscular bastante pobre, es decir, nunca han entrenado, nunca han tenido, por ejemplo, una actividad de fuerza, un estímulo muscular suficiente como para que el músculo se vea un poco más tonificado, entre comillas, y a partir de que empiezan a meter bastante intensidad en este tipo de deporte, pues empiezan a ver un cambio. Quizás no tanto a nivel tamaño, pero sí a nivel de condición física. Entonces podemos ver cómo las piernas están más en forma, están por ejemplo más tonificadas, vuelvo a decir que entre comillas, podemos ver que tienen un poco más de músculo, etc. ¿Pero qué podemos esperar en cuanto a tamaño muscular con este tipo de deportes? Bueno, pues obviamente no mucho, porque estamos hablando de una actividad principalmente aeróbica y aunque subamos pendientes, pues está claro que no podemos aplicar, por ejemplo, ciertos principios básicos que voy a comentar ahora más adelante. Ahora bien, si por ejemplo nos dedicásemos únicamente a esto, por ejemplo, mira, yo subo esta pendiente hoy, mañana intento subir esta y esta otra, luego voy a aplicar un poco más de intensidad porque voy a utilizar un plato, un piñón un poco más duro para que, por ejemplo, me cueste un poco más de esfuerzo. En este caso sí, podemos seguir aplicando, como digo, entre comillas, esa sobrecarga progresiva. Está claro que se nos van a poner unas piernas muy fuertes, vamos a tener mucha fuerza en estos grupos musculares, pero como digo, a nivel de tamaño tampoco vamos a conseguir gran cosa. Es decir, no esperemos, por ejemplo, tener las piernas de una persona que entrena más bien como un estilo culturista, un estilo powerlifting, porque no se va a dar. Y es verdad que cuando me enviáis esta duda, pues a veces me pasáis el reel de las típicas personas que hacen ciclismo de pista, que tienen unas piernas gigantescas, pero claro, estas personas, además de entrenar encima de la bicicleta, lo hacen en un gimnasio y podéis ver cómo, por ejemplo, son bastante fuertes en ejercicios como la sentadilla, sentadilla búlgara y todas estas variantes. Entonces, bueno, ¿por qué viene el tamaño?
por ese entrenamiento de fuerza o luego por el ciclismo en pista. Pues quizás se complementen bien, con esto puedan conseguir ese tamaño, pero obviamente la fuerza ahí influye mucho más. ¿Qué principios básicos se deben de cumplir para que esto funcione? Bueno, pues por un lado la sobrecarga progresiva, es decir, tenemos que ir haciéndonos fuertes con el paso del tiempo. Y en la bicicleta es bastante complicado el ir midiendo todo esto, porque ¿cómo sé si yo poco a poco me voy haciendo fuerte si únicamente lo que hago es rodar kilómetros y subir de vez en cuando alguna pendiente? Bueno, pues es bastante difícil, como digo, una persona que pase de no hacer nada a de repente empezar a hacer bastantes kilómetros y hacer todo este ejercicio físico, pues obviamente va a notar un cambio en cuanto al tono y la masa muscular que puede tener en el tren inferior, pero pasado un tiempo esto es muy difícil de medir, sobre todo en este tipo de entrenamientos. Luego, por otro lado, se tiene que dar la suficiente tensión mecánica, que sabemos que, por ejemplo, si lo trasladamos a un ámbito del gimnasio, pues es el suficiente peso en la barra para, por ejemplo, hacer una serie de 8, 10, 12 repeticiones y llegar cerca del fallo. Y esto en la bicicleta, bueno, pues como digo, es complicado de cumplir. Y luego, por otra parte, tenemos que gestionar el suficiente volumen de entrenamiento. Y no es lo mismo un volumen de entrenamiento si hablamos de series o repeticiones que, por ejemplo, si hablamos de kilómetros que hacemos en bicicleta o de, por ejemplo, las pendientes que subimos. Esto es mucho más complicado de medir y, por lo tanto, quizás estos son algunos de los problemas que tiene la bicicleta para conseguir cierta hipertrofia. Que vuelvo a repetir, se puede hacer, se puede conseguir porque hay personas que, por ejemplo, experimentan un cambio bastante notable simplemente haciendo esto. Pero la mejor idea, bajo mi punto de vista, al final es complementar ambos entrenamientos. ¿Por qué? Porque además escribí hace un tiempo un mail en lifters.es hablando principalmente de los problemas que tiene la bicicleta, de cómo, por ejemplo, es un patrón de movimiento muy corto, de que tiene ciertas limitaciones porque no estamos entrenando el tren superior y cómo hay ciertos grupos musculares, como hay ciertos músculos de las piernas que reciben muy poco trabajo y que al final terminan generando una descompensación. Por eso, la mejor idea, además de que, por ejemplo, salgas en bicicleta porque te gusta, porque te mola hacer kilómetros, te gusta retarte a subir ciertas pendientes, bueno, pues mi recomendación es que ciertos días a la semana hagas un entrenamiento de fuerza, que no tiene por qué ser tu actividad principal. Puedes, por ejemplo, hacer un entrenamiento full body de 2 veces por semana, en el cual metas ejercicios básicos, en el cual intentes retarte, intentes, por ejemplo, poco a poco aumentar el peso que mueves. Sobre todo, este tipo de entrenamiento te va a ayudar a generar esa sobrecarga progresiva con la cual vas a ganar masa muscular si todo el resto de factores se dan, por ejemplo, superávit calórico, descanso suficiente, todas estas cosas, y a partir de ahí, si lo planificas suficientemente bien, no va a generar ninguna interferencia con el ciclismo y por lo tanto vas a experimentar unos cambios mucho más notables. Así que bueno, ¿realmente se puede ganar músculo solo con bicicleta? Bueno, pues sí se puede, pero la trayectoria es más bien corta. De hecho, las personas que más kilómetros hacen, que por ejemplo llevan años ya encima de una bicicleta, podéis daros cuenta de que tienen un buen tono muscular, pero no quiere decir que tengan buen tamaño, por así decirlo. No quiere decir que sean grandes, obviamente porque es una actividad aeróbica que también quema bastantes calorías, que nos deja bastante fundidos, y a no ser que lo complementemos con un entrenamiento de fuerza y luego comamos bastantes calorías a lo largo del día, bueno, pues está claro que va a ser complicado subir de peso y generar volumen. Pero bueno, la duda era esa, simplemente quería comentar algunos puntos interesantes para que los tengáis en cuenta y como digo, la mejor idea, mi recomendación es al final complementar ambos entrenamientos. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que, como siempre, os haya parecido interesante, que os haya gustado. Si ha sido así, valoro un montón esas 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Eso me ayuda un montón, me hace mucha ilusión para seguir grabando este tipo de episodios cada semana. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la que viene. Que pases buen día. Chao.